Le vamos a dar la bienvenida, llegó, costó más que Mariano Martínez, pero llegó. Che, ¿tanto? No sé, costaste. ¿Cuánto hace que no venís? Y un par de años. Un par de años ya. Una pandemia en el medio. Pero acá estamos. Acá estamos, Pude venir. bueno, padrino del programa. Así es. ¿Estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo ¿Estás de acuerdo? conmigo. ¿Sí? Ok, bien. Padrino soltó, por eso pregunto, ¿viste? Bien, padrino. No, por favor. Es un orgullo. 6 años. Impresionante. Bueno, le damos la bienvenida al padrino de este programa. Mencionábamos siempre que estamos este mes trayendo a personas que nos acompañaron a lo largo de estos 6 años, que fueron difíciles en algunos momentos fue más fácil, pero aparecieron personas que nos fueron facilitando o nos fueron apoyando desde lo moral, desde lo espiritual, desde muchísimas perspectivas nos fueron colaborando y fuimos avanzando en este camino que hoy estamos haciendo. Y sin lugar a dudas, quien tenemos hoy aquí en el piso es una parte fundamental de esta edificación que fuimos haciendo a lo largo de estos 6 años. Así que le damos la bienvenida al padre Juan Pablo Rossetti, él es vicario de la parroquia Niño Jesús. Así es. ¿Por ahora? Por ahora estamos Por ahí. ahora, no tenemos ningún anuncio para hacer. No hay anuncios, anuncios. Esas cosas nada. pasan en noviembre, diciembre. Bien, bueno, y lo recibimos entonces con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Justo se me fue la operadora para que Yo me corte el aplauso, autoaplaudo pero también. ya aparece Los aplausos están. el aplauso. Bueno, ¿cómo estás tanto tiempo? Muy bien. Estoy muy contento. La otra vez que quería venir, justo tuve un problema con el auto, me quería matar, quería estar en ese programa, era como, no sé, yo quería estar. Pero bueno, pusimos otra fecha y acá estamos. Muy bien, muy contento con muchas cosas, para variar, ¿no? Pero muy contento. Bueno, arrancamos con actualidad, ¿te parece? Actualidad Hoy es San de José. otros. o de ¿San mí. José? Ah, Arrancamos con San José. ay, qué Bueno, fuerte. sí Que no te contó, había cambiado el programa. Ahora hacemos un programa de espectáculos, me olvidé decirte. Y hablamos de la actualidad eclesiástica. Muy bien. Si hoy es San José, no sabes la cantidad de cosas que se escriben en las redes sociales sobre San José. Impresionante. Bueno, y tiene un valor muy particular en los sacerdotes San José, Opa. ¿no? ¿O no? Sí, así es. Y nos gusta- Al menos en Buenos Aires Sí. Es muy importante. No sé otras diócesis, pero para los sacerdotes de Buenos Aires tiene muchísima importancia por varias cosas. Una de ellas es la fecha en que entramos al seminario. Entonces... Uno recuerda ese momento. Entonces uno recuerda, van 18 años. Wow. Eso me hace anciano ya. Bueno, no importa. 18 años que entré al seminario, es un montonazo. Y hoy mismo estoy cumpliendo eso, 18 años. Y además, yo me pongo a hablar y hablo. Habla, Sí, sí. si quieren, a las 4 nos vemos. Entonces, pero las cosas que también me ordené el 19. Hoy estoy cumpliendo Ay, qué lindo. 11 años de 11 ordenado años. de diácono. Mirá vos. Tremendo. Sí, el 19 de marzo es una fecha muy importante. ¿Y qué recordás de ese día, hace 18 años, que entrabas al seminario? ¿Qué recordás? ¿Qué recuerdo? Me compré el primer traje. Pará, porque ¿Te yo hacían no entrar de tenía traje? traje. Yo no tenía y teníamos que entrar con traje. Tenían que entrar con traje, mirá. En realidad era pantalón de vestir y una camisa de vestir. Nada, yo terminé comprando el traje porque era lo que iba a usar siempre. Para mí era el primer traje, yo tenía 21 años y ahí estaba. Me compré el traje, los zapatos. Tenía unos zapatos tan feos. Así que compré para la entrada al seminario, tenía que comprar zapatos. No, tremendo. Qué cosas tan sencillas uno le pone tanta carga, ¿no? Recuerdo eso, bueno, todo el movimiento de la parroquia, porque la parroquia San Francisco Solano, aprovecho y mando saludos, pero en la parroquia hacía muchos años que no entraba un joven de la parroquia, entonces era un movimiento para la parroquia, contrataron un micro para ir toda la parroquia junta, yo iba a ir aparte y después fui con la parroquia, no sé, de esas cosas que me salen, fui con el micro mismo, llegamos al lugar, al seminario, todo parque, creo que ya muchos lo conocen, es hermoso, un día hermoso nos tocó, así que todo fue en el parque, espectacular, muy lindo.
Pensaba, íbamos a tus inicios, ¿no? En tu vocación, pero pensaba que luego de la pandemia y en esta actualidad, también tu vocación fue despegando hacia todo lo que tiene que ver con la difusión virtual y también acercar la fe a muchas personas a través de ese medio. Quería preguntarte cómo fue este camino, quizás que se profundizó un poco más en cuanto a lo virtual en estos últimos 2 años, y cómo es tu actualidad con respecto a eso, con respecto a el difundir, el compartir la fe a través de las redes. Es un gran desafío. En su momento era sumarnos, hace 2 años, esto fue febrero 2020. El sumarme a TikTok fue toda una vorágine de actividades, más o menos. Porque es sumarme a un estilo también de videos que te exponías mucho. Entonces, también ese estilo de videos me expuso no solamente que la idea era anunciar, ¿no? Pero en la exposición llevó a muchos comentarios buenos de gente que aceptaba ese tipo de anuncio, ¿no? Pero después comentarios no tan buenos, ¿no? Como comentarios de tirar palos, que casi siempre era más dentro de la iglesia que afuera. De afuera de la iglesia era más, qué bueno este modo de acercarse a la gente. De adentro de la iglesia, a veces con sentido bueno, ¿no? Pero como mucha traba de decir, y mucho comentario feo, ¿no? Entonces eso también fue un desafío, el cómo hacer, porque uno lo que quiere es llegar a todos y quedar bien con todos de alguna manera. Pero no por quedar bien, sino por hacer el bien. Uno lo que desea es eso. Yo creo que en el comentario del otro también hay un deseo de que uno esté bien. Entonces por eso, che, esto no lo hagas, no, te estás exponiendo mucho, qué futuro vas a tener, ¿no? Pero fue como para mí muy desafiante todo eso, porque me abrió a otros países, me abrió a la comunicación también virtual, y me enseñó un montón también, porque hay mucho de lo que yo trabajo en la tesis, bueno, en lo que estoy estudiando, tiene que ver con esto del lenguaje, ¿no? De cómo llegar a la gente con un anuncio que a la gente le toque, que al fin y al cabo no es que yo lo convenza, sino que el otro se encuentre con Jesús. Esa es como la misión de cada uno. Y en esto de ser un poco más visible, ¿no? En cuanto a las redes y tener más presencias, bueno, como vos decías, las críticas a veces de adentro son un poquito más duras, ¿no? Que las de afuera, pero seguramente te habrán llevado a alguna historia medio, como, no sé, que te haya vinculado, decís, alguien que está del otro lado del mundo, le llegó mi video, se contactó conmigo. ¿Tenés alguna experiencia de esas para compartirnos que te haya sorprendido, que de otro modo, predicando en una parroquia en puertas adentro solo para tu comunidad, jamás hubiese pasado ese mensaje? Tengo un montonazo de anécdotas, o sea, un montonazo. Por un lado, hoy a la mañana, me llegó un mensaje de una catequista que ayer volvió a empezar la catequesis en su parroquia, con los chicos de 4º grado. Y ella, durante estos 2 años, estuvo usando los videos de Topate. Topate es un pato que da una catequesis y va explicando el evangelio de cada domingo. Eso le sirvió a ella como herramienta para la catequesis. Entonces, bueno, evaluando con los chicos, bueno, cómo vamos a empezar de nuevo y qué es lo que quieren, me dice, lo que los chicos querían son los videos de Topate. Tremendo. O sea, para mí fue, en serio, es un video de 1 minuto, 1 minuto 20, 1 minuto 40, o sea, trato de que sea corto, claro, que se explique algo, y eso llega a un montón de lugares que yo no lo sé. Después, hace 3 días, el jueves, 2 días, me hicieron una entrevista y es el primer lugar donde hablan directamente, en una entrevista un poquito más grosa,
No más grosa que esta, ¿eh? Ah. Esto no es una entrevista, esto es un compartir la vida. Una charla, exactamente. Por favor. Por favor, no nos que quite quede mérito. claro, ¿eh? No hay nada como... Bueno, la cosa es que este es el primer lugar donde Topate tiene como un espacio. ¿Y qué es lo que le dice Topate a como tiene un espacio propio? O sea, un pato tan simple que es un títere fue teniendo su personalidad en el tiempo. Tremendo. Eso es una de las cosas que me llama la atención. Y después el otro, porque a mí me gusta, es un video que me gusta mucho, que lo hice para el Día del Catequista. Es un video muy lindo sobre Jesús, que Jesús termina como abrazando. Yo estoy como limpiando una estatua, no, un títere de Jesús, pero grande, con cabeza grande, eso. Y estoy limpiando todo el títere. Y como termino metiéndome en que Jesús me termina abrazando. Y ese es un video que llegó, pero no, yo no sabía que iba a llegar tanto. Yo lo hice para los catequistas, pero un montón de gente necesito ese abrazo. En medio de la pandemia lo hice. Entonces lo hice con una canción que en ese momento era tendencia dentro de TikTok. Entonces, había tocado mucho ese video. No solamente a los catequistas, que para lo que lo había hecho, sino a la gente que necesitaba un abrazo de Jesús. Y en el video se sentía abrazado. Era tremendo. Ese video fue buenísimo. Sigo un poco con la pregunta de Ana. Opa. Y pensaba en la pandemia, ¿no? Que la pandemia en algún punto representó una oportunidad para la iglesia y un verdadero desafío para muchos sacerdotes que tuvieron que salir a realizar o a proyectar gran parte de las actividades de la parroquia a través de una red social. Y pensaba en que también esa oportunidad vino de la mano de que mucha gente se acercó a la misa online, que por ahí de manera presencial no se acercaban, que empiezan a hacer preguntas a los sacerdotes virtualmente, que quizás no se animarían a hacérsela personalmente al cura de su parroquia. Hay un despliegue de una parroquia virtual que se armó y que también representa un desafío para la Iglesia de Buenos Aires. ¿Cómo pensás que por ahí, cómo evalúas la experiencia que tuvo la Iglesia en términos de proyectarse virtualmente y cómo ves que puede llegar a continuar ahora que las restricciones se están relajando y cada vez se está volviendo a la presencialidad, ¿no? Pero hay una demanda de continuar con esa virtualidad para gran parte de los fieles católicos que quizás no se acercan a la parroquia. Totalmente. Hay muchos estudios sobre el tema que ya se están haciendo. Se habla del continente digital. Se habla de la evangelización en el continente digital, que es un término bastante interesante y lo que hace dentro de la Iglesia es pensar los límites eclesiales de otro modo. Porque nosotros estamos acostumbrados a límites parroquiales físicos. Uh-huh. Y ahora, como la era digital, algunos lo llaman, los límites parroquiales son otros, que tienen que ver con afectividades, uh-huh, que tienen que ver con sentirse atraído por el estilo de... Entonces, las parroquias se van volviendo de otro modo, uh-huh, las parroquias virtuales. A mí me pasa... anécdotas. Yo tengo un montón de anécdotas, 2 años, imagínate. Pero con una gente de Chile, ellos empezaron a hacer una parroquia virtual. Entonces empezaron ellos y se sumó gente de Venezuela y se sumó gente de Perú. Y fueron haciendo una parroquia virtual, fueron dando catequesis virtualmente. Se reúnen todos los días a las 20 horas para rezar el rosario virtualmente. Más allá de que haya vuelto todo lo presencial, la parroquia virtual sigue. Exacto. Entonces, una vez por mes hay un retiro para la gente, después hay charlas. El año pasado estuvimos dando unas charlas sobre la espiritualidad también, sobre la oración con la Biblia. O sea, estuvimos haciendo todo en una parroquia virtual. No es que tiene un límite. Yo sería como el vicario, porque hay otro párroco. Ya se ubicó un cargo ahí todo. Yo soy el vicario virtual. Yo soy el vicario virtual. Bien. Pero el sacerdote que más acompaña ahí es uno de Chile, y bueno, yo soy de Argentina.
pero los que lo llevan adelante son laicos. Son laicos los que llevan adelante eso. Eso es muy interesante. Y después, el Instagram, es verdad que a mí se me convirtió como una especie de parroquia personal, más o menos. Donde uno ya tiene las actividades más estipuladas, hay como mucho acompañamiento de gente que por ahí se suma por un videíto, por una pregunta de los martes, por yo qué sé, algo que se haya sumado, y después empieza todo el despliegue personal de una pregunta más profunda que necesitan. Me acuerdo de una persona que acompañaba todo el tema del cáncer del marido, ¿no? Entonces todo un proceso de varios meses donde ella me iba contando la situación, cómo avanzaba, cómo estaba, yo, o sea, seguía rezando, falleció, pero todo el proceso de acompañamiento ella lo agradeció mucho, y todo fue virtualmente. Es un desafío. Es verdad que hay que tener carismas, hay que tener tiempo, no podemos pedirles a todos que hagan todo eso. Eso es parte de, a veces, la exigencia que ahora, bueno, todos los sacerdotes tienen que hacerlo. Y la verdad es que no, tiene que ver con los carismas de cada uno. Sabemos que disfrutás mucho de la lectura, también de o series o películas, material literario o filmográfico que podemos conectar con nuestra vida y también con nuestra fe. ¿Hay quizás algún libro, serie o película que hayas estado viendo últimamente y que capaz podrías recomendarnos para ver? Desde la me imagino espiritualidad. Puede ser, o quizás que también nos puede conectar con aspectos importantes de nuestra vida y pueden llevarnos a reflexionar. Mira, hay una película, a ver, a mí me gusta todo lo que es Marvel. Todo lo que es Marvel me fascina. Impresionante. Tenés que invitar a Thor, a invitar a todos los personajes. Bueno, la cosa es que todas estas películas me gustan, más allá de todo lo que es el desarrollo, la imagen, todo lo que tienen. Siempre el mensaje tiene que ver con la salvación, ¿no? Como hay como un paralelo, eso lo hago yo, ¿no? Pero un paralelo con un Jesús que salva. En realidad hay como en casi todos estos personajes como superpoderes. Y Jesús nos muestra más lo simple. La salvación tiene que ver con la entrega. Pero siempre aparecen en todas estas películas o series también como el sacrificio. Ahí hay un tema que aparece mucho, el sacrificio de sacrificarse uno. Ahora viene la nueva Batman, vamos a ver. Pero Spider-Man, por ejemplo, la última, yo no les voy a contar el final. Por favor, no. Pero tiene el tema del sacrificio y en un adolescente. Y le es muy difícil al personaje llegar a ese tema. Pero es verdad que al adolescente hoy por hoy el sacrificio no es lo que le toca. Entonces está como bastante similar a cómo vive un adolescente hoy su vida, donde si está enamorado es todo el tiempo esto y es eterno, y en realidad, bueno, después se cortó. No en el caso de Spider-Man, quédense tranquilos, siguen. Pero la cosa es que ahí está todo eso de lo eterno y lo temporal, esa pelea. Pero acá aparece en Spider-Man el valor del sacrificio, nuevamente. Y puedo seguir, Bueno, Pero, va a ir recomendación del universo Marvel, entonces. El universo Marvel a mí me gusta mucho. Y ahora se vienen varias este año. Bueno, vos debes saber más que yo, que estás en la parte... Bueno, cuando entrevistemos a alguno de esos superhéroes, te invitamos también. Dale, no te puedo traducir, pero sí. Pensaba en el sacrificio, justamente a vos se te ve un cura muy alegre, muy extrovertido, que se nota que te gusta ser sacerdote, pero seguramente detrás de eso tuviste que sacrificar un montón de cosas para llegar, primero la cantidad de años que tuviste que estudiar para poder ser finalmente sacerdote, y en tu día a día por ahí sacrificás otras cosas que por ahí muchas personas eligen, como el hecho de formar una familia, por ejemplo. En tu caso, a pesar de todo lo que tuviste que haber sacrificado, ¿en algún momento llegaste en todos estos años de experiencia sacerdotal, llegaste en un momento a arrepentirte o a replantearte si realmente, si volvieras el tiempo para atrás, hubieras dejado esas cosas de lado para volver a ser cura?
Tienes otra? esas preguntas. Paso. Alguien me cambia, este pibe. No. A ver, sí, yo le pongo a eso el nombre de crisis, ¿no? Como, entonces, hay como momentos más fuertes y otros menos, donde voy teniendo crisis, crisis en la fe. De hecho, el año pasado fue, y este año también. Ahora estoy bien, agradezco. Eh, pero estoy muy bien ahora. La cosa es que la crisis te va poniendo en una situación de decir, no sé si en la parte del sacrificio, por eso tengo que pensarla más la pregunta, porque es muy profunda. Pero sí el hecho de pensar bien si yo puedo seguir anunciando a un Dios cuando no siento a Dios. ¿Viste? Eso me es muy difícil. Y cuando paso por momentos de mucha crisis muy fuerte, esto fue ahora en el verano, me lo repregunto, ¿no? Como decir, ¿cómo puedo seguir anunciando a un Dios que no siento, no lo vivo, no lo... Y entiendo que Dios de esa manera igual se está presentando. Porque eso que yo vivo como falta de fe es el común denominador de un montón. Entonces termino siendo como un testimonio o alguien, sí, un testigo de una experiencia común de muchos de nosotros, ¿no? De decir, no siento a Dios hace un montón de tiempo, sigo hablando de Dios, sigo haciendo las cosas de Dios, pero no sé, a mí lo que me llevó a repreguntarme es cómo puedo seguir hablando de Dios cuando no lo siento, pero no es que, bueno, no lo siento, no lo veo y hasta dudo de su existencia, ¿no? Como, esta es como la parte fuerte que a veces me pasa. No es ahora, pero, pero cuando me pasa, hasta dudo a veces, estaba como una pregunta, fui a hablar con una carmelita una vez sobre esto, pero yo le decía, estoy hablando en las redes sociales lo importante de la perseverancia en la fe y en realidad es un anuncio a mí mismo, porque yo soy el que tengo que perseverar en una fe que creí, que experimenté en un momento y hoy me está pasando que no la tengo. Es un huevo muy fuerte. Entonces me parece que el sacrificio, y ahí ella me dijo algo espectacular, porque yo le decía que me cuesta, estamos muy profundos, Está muy bien, está muy bien. pero me cuesta a veces decir, tomen y coman, esto es mi cuerpo, porque yo no sé si yo llego a entregarme tanto. O sea, yo sé que es Jesús. Y ella me dijo algo muy interesante que es el momento que te estás haciendo ofrenda. Te falta como terminar la ofrenda. Yo dije, wow. Pero en la misa, en los momentos de mucha crisis, me cuesta esa parte. Decir, tomen, esto es mi sangre. Es ahí donde está el sacrificio. Es ahí, porque Jesús en el momento de la última cena lo estaba haciendo. Y después tuvo una oración muy fuerte de sacrificio, de estar arrodillado y decir, apartá de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí estuvo el sacrificio. Después está la cruz, pero el sacrificio más fuerte fue ese, donde él sabía que venían, podía haber escapado, podía haber... Bueno, yo cada vez lo relaciono con este sacrificio. Yo me podía haber ido del sacerdocio en ese momento, pero me parece que la invitación es al sacrificio, a entregarme. Y en esos momentos cuando tal vez aparecen algunas crisis, algunas dudas en cuanto a la tarea por ahí ministerial, en cuanto a incluso hasta la fe, que por ahí a lo mejor muchas veces, si en el caso de que le pase a un laico, uno recurre al sacerdote para que lo pueda levantar de ese momento. En el caso de ustedes, vos planteas el tema de la hermana Carmela, pero comúnmente ¿a quiénes recurren cuando existe alguna crisis o alguna pequeña duda en la tarea sacerdotal de cada día? Siempre con mis compañeros hablamos de lo que nos sostiene es la comunidad. Entonces, uno de los que recurrimos mucho tiene que ver con la comunidad sacerdotal.
Después está como la relación con laicos también. A mí me ayuda mucho los laicos a reflotar cosas mías que tengo para dar. Porque al fin y al cabo todos somos felices cuando nos estamos dando, no cuando nos estamos guardando para nosotros. Entonces, me parece el laicado en general lo que me pide es que yo me dé, no me pide que yo me guarde. Eso me ayuda mucho. Y después, la dirección espiritual a mí me sostiene un montón. Es el que me conoce hace 18 años. Que es otro sacerdote. Es otro sacerdote en este caso. Y él me ayuda un montón. Yo trato una vez por mes ir a hablar. Ahí vuelco, por ejemplo, toda esta situación del sacrificio de la misa y sacrificarme a mí mismo, como fue todo un tema trabajado interiormente. Y ahí fue bastante hablado también con él. Así tengo como muchas personas. Pero más fuerte fue el sacerdote, mis compañeros y el tema de muchos laicos que me ayudan a sostenerme también en el sacerdocio. Vos recién hablabas de la felicidad que se experimenta al brindarse, también de desafíos, de sacrificio, pero quería llevarte ahora a que nos cuentes un poco sobre quizás cuáles son aquellas cosas que a vos en tu día a día, en tu vocación, te hacen confirmar que es el camino, más allá de los desafíos y de las dificultades también, pero que es el camino que a vos verdaderamente te hace feliz. A mí me encanta predicar. Me encanta predicar, pero no predicar porque me encanta hablar, también se nota, ¿no? Pero el hablar de Jesús, del Evangelio, eso me encanta, me apasiona. Y cuando voy descubriendo detalles que son de Dios y que los evangelistas fueron poniendo y todo, y digo, wow, esto es impresionante. Y eso me inspira también a hablar más y a poder responder a preguntas de fondo que hay. Eso me gusta mucho. La gente lo que agradece en muchos casos es que entendió la palabra de Dios. Y eso no es poca cosa. No es poca cosa que entendamos lo que Dios quiere decir. Eso es una de las cosas que más me gusta. Todo lo que es el tema de la catequesis, claramente que es un tema que a mí me gusta mucho, de hecho estudio eso, que tiene que ver con esto del predicar, pero a eso se me suma la creatividad, el ser creativo en el anuncio. Entonces, la catequesis con la creatividad es una de las cosas que me gusta un montón. La escucha del corazón del otro. Es algo muy... No es divertido, pero es apasionante. Es decir, que estás haciéndole bien al otro por solo escuchar. Es algo como, wow, es impresionante. La escucha pasa por ahí en la reconciliación o pasa también cuando te dicen, quiero hablar... Y en realidad uno no dice nada, pero el otro pudo descargar un montón de cosas que le pesaban. Y eso es una cosa que me llama mucho la atención cuando uno hace tanto bien sin darse cuenta. Eso también me gusta. Bueno, en las redes sociales me llama mucho la atención eso. Cuando uno hace una entrevista o dijo algo... Y después, gracias porque en este video me respondiste una pregunta que me hago hace mucho tiempo. Y yo digo, wow, en un video de 15 segundos uno hizo una respuesta a algo de mucho tiempo. Tremendo, eso es tremendo. Pensaba en esto, ¿no? de la humanidad que a veces nos olvidamos que el sacerdote tiene, ¿no? Que tiene crisis, que tiene estos vaivenes en la fe inclusive, y no por eso está exento, ¿no? Como cualquier otro laico, es parte de la humanidad. Y cómo también incentivás o acompañás a otras personas cuando están pasando por eso. ¿Qué consejos les podés dar y que a vos te sirvió? Vos, si bien tenés todo este acompañamiento, ¿no? De otros colegas que están con vos y que están en este camino y que también les pasa.
Hay como muchas cosas. Lo primero, me parece a mí, es el saber dejarse acompañar. Ujú. No, estamos en una cultura donde todo te tiene que salir bien, donde todo te sale bien, y lamentablemente hay muchos que creen que es así y crecemos así. Entonces cuando nos va mal es que no nos tiene que ir mal o no podemos fracasar. No hay lugar para el fracaso. Entonces lo primero es dejarse acompañar. Porque cuando te dejas acompañar y podés abrir el corazón, la depresión va a ser menos también. Porque vieron que socialmente la depresión es muy alta. Tiene que ver a veces el encierro que hubo en estos 2 años, pero también tiene que ver con la expectativa fuera de la realidad que tenemos como humanos. Entonces hay mucha expectativa puesta en cosas que no nos hacen bien o que no son verdad. Entonces siempre tenés que estar feliz. Y la verdad que no. Me acuerdo, esto lo publiqué una vez y un sacerdote que nunca me comenta ni nada, y no me quejo, pero que nunca comenta, dijo, gracias por esta publicación. Pero era decir eso, date lugar a veces estar mal, algo así era. Porque no nos damos lugar a estar mal. Es como que lo tenemos que tapar con otra cosa o lo tenemos que hacer y en realidad tenemos que estar mal a veces. Porque la situación, el contexto es ese. Si se murió alguien, no está mal estar mal. Está perfecto. Entonces, eso, poder hablarlo con alguien es buenísimo. Una comunidad que te sostenga no es una comunidad que te saca de el momento que estás mal, sino que te acompaña en ese proceso. Entonces, es importante a veces no escaparle a la realidad. Es verdad que tampoco le vas a escapar a la sociabilidad, que eso es un problema también bastante social hoy, porque la individualidad lleva a eso. Pero es importante el dejarse acompañar, buscar y dejarse acompañar. Eso me parece como clave. Hoy es el Día de San José, un hombre que está muy ligado al tema de la escucha y hacer muchas cosas desde el silencio. Seguramente los sacerdotes hacen muchísimas cosas que uno nunca se entera desde el silencio, obras de caridad, obras buenas, que uno por ahí no las ve en televisión. Sin embargo, justamente en los medios muchas veces se muestran las cosas malas de la iglesia y por ahí la gente, el grueso de la gente se queda con esa imagen de la iglesia, una imagen que no es cierta o al menos que no es una parte, no es toda la iglesia. Juanpi, ¿qué les dirías a esas personas que por ahí tienen una imagen distorsionada o tuvieron una mala experiencia en su paso por la iglesia y que por ahí estén un poco resentidas, dolidas con los sacerdotes, con la iglesia, y que por ahí nos animan a darse una oportunidad nuevamente para poder vivir la fe y poder vivir esa fe en comunidad que vos bien planteás y que estoy seguro que cuando se acercan a curas como vos la pueden vivenciar? Mira, yo no soy tan bueno, ¿eh? No le vendan eso, por favor, te lo pido, porque después, ¿viste? La expectativa y la realidad. La expectativa después es muy alta sobre uno. Pero vos podías, no puedo todo, al fin y al cabo no puedo, pero eso me parece lo primero, que no pongamos en los sacerdotes a veces una expectativa tan alta. La expectativa de no tiene que tener errores. Es mentira. Es una mentira de uno mismo a uno mismo, una mentira de generaciones a veces, ¿no? De decir, bueno, si sos sacerdote no podés equivocarte, no podés gritarle a la gente. Yo no digo que hay que gritarle a la gente, pero ¿por qué no le damos la oportunidad de por qué está gritando el sacerdote? O por qué está enojado en alguna situación. Me parece como dar esto en lo humano. Lo primero que tenemos que hacer es asumir que toda persona es humana, pero toda persona, así como el sacerdote también, lo mismo, no puede pedirle a la gente, esto es una crítica que yo hago dentro de la iglesia, como los sacerdotes muchas veces utilizan a la gente hasta que se cansa. Y después cuando ya se cansó y no puede más, utilizan a otro. No, el tiempo tiene que ser brindado. La persona cuando se da dentro de la iglesia es porque quiere brindarse, pero no hasta ser quemado.
Y eso es algo que pasa muchísimo en la iglesia, pero muchísimo. Creo que pasa en todos lados, pero yo soy muy autocrítico en la iglesia. Entonces, eso es lo también, ¿no? Como no quemarnos. Yo a los jóvenes, eso se lo digo todo el tiempo, de brindarse solamente en un grupo. No, pero yo puedo animar 3 grupos. Algunos querían animar 2 grupos. Uno solo, no me dejas. No, te estoy cuidando. Dentro de 2 años volveme a decir lo mismo. Te estoy cuidando, porque vos todo este tiempo que te estés dedicando acá es el tiempo que no estudias, que no novias, que no... puedo hacer toda la lista de cosas. Entonces, es importante esto, el cuidado del otro. Lo mismo me parece los laicos con los curas, ¿no? Como saber que a las 23 horas... Che, ¿puedo hablar con vos? Y puede que no te conteste. Y no es un sacerdote que no te contestó porque está durmiendo. ¿Se entiende? Como ese respeto también por el tiempo del otro, en este caso del cura, es importante. Así como el cura también tiene que respetar los tiempos, ¿no? Me parece que es asumirnos humanos. Eso es lo primero que debemos hacer. El asumirnos humanos va a ser también acercarnos ya de por vida. Ahora, exigirnos cosas porque sos de la iglesia, tendrías que hacer eso es un error de los dos lados, ¿no? Muchos curas son muy autoexigentes, yo soy muy autoexigente, pero después muchos laicos, ahí puedo ir como toda una lista de tipos de personas, pero... que también son exigentes porque el Evangelio dice que vos, yo qué sé, uno que siempre viene me dice, el Evangelio dice que tenés que dar al pobre. Sí, pero no lo tengo que asistir para que siga manteniéndose pobre. Ojo con eso. El Evangelio no dice tenés que hacer un asistencialismo todo el tiempo. No dice eso. Dice que tenés que darle al pobre lo que tenés ahí. Entonces, ese discernimiento, muchas veces los sacerdotes lo hacen, otras veces no, bueno, pero muchas veces los laicos nos exigen darles cosas a la gente que viene porque viene, pero el laico después no está en la parroquia atendiendo. Entonces, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta también. Yo muchas veces pongo este simple ejemplo. Si vos querés asistirlo, no está mal, yo le doy la dirección tuya. Entonces, que te toque el timbre a la hora que quiere, es la persona, porque vive en la calle y tiene otros tiempos, y no está mal que tenga otros tiempos. Pero sí, si viene a pedir, tiene que respetar los tiempos de otros. Eso es parte de la comunicación y la sociabilidad que tenemos que tener. Entonces, cuando me dicen, no, usted tiene que darle... No, para eso hay horarios de atención, para eso hay gente que se les paga para eso, para atender a la gente, para eso hay... Bueno, todas estas cosas es importante tenerlas en cuenta. Entonces le digo, bueno, le doy la dirección de su casa. Y ahí se me terminó toda la discusión, porque puede ir a cualquier hora, porque si sabe quién es, le va a medir los tiempos. Todo eso pasa en la parroquia, nos miden los tiempos, a cualquier hora, todo eso es tremendo. Antes de cerrar la entrevista, Juanpi, te quería pedir, estamos transitando la cuaresma, que arrancó con el miércoles de ceniza, estamos caminando hacia la Pascua, y me gustaría que le dejes alguna reflexión a la gente que te está escuchando en este momento, en este tiempo tan especial que estamos viviendo. Buenísimo, hay como muchas cosas. Lo primero, como aclarar eso, porque me pasa mucho en las redes sociales y está bueno como aclararlo, ¿no? Que no es un tiempo de tristonía, donde todo bajón porque estamos preparándonos para Pascua. No es eso. Por favor, mantengamos la alegría. Lo propio del cristiano es la alegría. Entonces, mantengamos la alegría y con un corazón abierto a una conversión. Justo este fin de semana toca el tema es la conversión, ¿no? Entonces, es muy interesante en el Evangelio que Jesús no hace como una crítica, sino que lo que dice en este momento es, porque hay como todo un contexto de culpabilidades.
Entonces, si este hace mal, entonces la consecuencia tiene que ser esta. Ahora, este que hizo el bien, ¿por qué la consecuencia fue esta? Y murió, ¿no? Es una pregunta totalmente humana que nosotros muchas veces nos hacemos. Lo que Jesús le termina diciendo es, ojo, porque tenés un obrar al que estás llamado, que si no lo haces te puede pasar lo mismo, pero no porque estés haciendo mal, sino porque no estás haciendo el bien. Y tiene que ver con, un sacerdote lo llama la mediocridad, los que se confiesan con, padre, yo no mato, no robo, no... Buenísimo, la pregunta es, ¿qué es lo que estás haciendo? No qué es lo que no estás haciendo. Lo que no estás haciendo, todos lo entendemos y apoyamos esa idea, buenísimo, genial Silvia, que no sí. mates. Pero la pregunta es, el más que te pide Jesús si lo estás haciendo. Entonces, este fin de semana va por ese lado y me parece que está bueno en esta cuaresma decir, está bien, no estoy haciendo el mal a nadie, pero la pregunta es, ¿estoy dando fruto o no? Esta es como la pregunta de la higuera que toca este fin de semana. ¿Estoy dando fruto o no? Porque puedo no estar haciendo mal a nadie, pero no estoy dando frutos. Entonces no estoy haciendo nada. Estoy llamado a dar frutos. La pregunta es, ¿qué fruto estoy llamado a dar? Y ese proceso de conversión de esta cuaresma está bueno, sin perder la alegría. Porque la depresión dentro de la iglesia me pone loco. Entonces, manteniendo la alegría, compartiendo la alegría, ¿qué es lo que tengo que convertir para poder dar más frutos? Esa es como la invitación.